Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por este privilegio que nos das hasta el día de hoy, Señor, de poder reunirnos, Señor, en este lugar, en pos de ti, Señor, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia, por sostenernos hasta el día de hoy. Y gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos tu palabra, por abrir tu palabra a nuestros corazones, Señor, que estamos ávidos de tu verdad, Señor. Y te pedimos también, Padre, que si hay errores en nuestra manera de entender las cosas, por favor ayúdanos, Señor, y sácanos de cualquier error. Levanta a algún hermano, o trae a algún hermano, Señor, que nos aterrice en tu verdad y que podamos permanecer en ella. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Continuamos entonces, hermano, mire que yo creo que ha sido muy valioso todos estos fundamentos que estamos viendo, porque en realidad son fundamentos. Usted, por mucho que busque, yo me he cansado de buscar sobre alguna enseñanza sobre los 7 templos y hasta el día de hoy no la he encontrado. Pero cuando vamos a la Biblia hay 7 santuarios reales. 7, y el 7º, por supuesto, que es la iglesia del Señor, en el cual el templo es Cristo y nosotros somos esas piedras vivas. Entonces, mire, cada uno son fundamentos necesarios para poder entender la palabra de Dios. Muy importante. Hoy vamos a ver cosas en las cuales debemos meditar. Es muy importante que meditemos en la palabra, porque hay cosas muy interesantes que necesitamos meditar nosotros hoy. Meditemos un poco sobre el Evangelio. Esto es muy importante, porque hoy vamos a ver cosas que le garantizo que la gran mayoría de la iglesia del planeta Tierra nunca las incluyó en el Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, por eso, meditemos. ¿Qué significa evangelio, hermanos? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Amén. Claro que sí. Las buenas nuevas. Y muy importante, aquí algo importantísimo, muy importante. ¿Qué incluían las buenas nuevas? Ojo, que aquí le garantizo que la gran mayoría de la humanidad creyente no incluyó lo más importante, entre lo más importante del evangelio o de las buenas nuevas. ¿Qué incluían las buenas nuevas? Bueno, las buenas nuevas, si nos ponemos a sacar, incluían mucho. Incluía liberación, incluía, hermano, santificación, incluía una nueva vida, incluyen muchas cosas. Vamos a ver algo. El rescate de los perdidos, esas las buenas nuevas, que él venía cuando le entregaron el libro y él dice que él vino a traer buenas nuevas, ¿me entiende? Libertad a los cautivos, en fin. Cuando el Señor aparece y lee Isaías 61, únicamente el verso 1, pero dejó la segunda parte que estaba en el verso para más adelante. Porque ¿qué hizo el Señor? Vino 3 años enteritos a tratar de ganarse al pueblo de Israel. 3 años de amor, de misericordia, de compasión, de hazañas, de milagros, de maravillas, de prodigios, y no le creyeron. Entonces, incluían además, entonces, el rescate de los perdidos, luz a las naciones, porque eso fue lo que el Señor dijo, luz a las naciones, libertad a los cautivos. Ojo, que habían cautivos no solamente
en Israel, sino los cautivos del mundo, porque esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Incluían también establecer un reino. Mire, esto es fundamental, hermanos, fundamental. Establecer un reino. A eso fue que vino Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque ¿qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba cerquita, estaba a 3 años y medio. Entonces, muy importante. Y lo más importante, que hoy le vamos a dedicar tiempo. Esto es fundamento bíblico que nunca nos enseñaron. Usted va a ver que nunca se enseñó, jamás. Y está en la Biblia, está casi que en toda la profecía bíblica. Lo más importante. Rescate de los perdidos, luz a las naciones, ya lo vimos. Libertad a los cautivos, tanto judíos como griegos. La crucifixión, muerte y resurrección de Cristo es parte del Evangelio. Eso era parte del Evangelio. O sea que del Evangelio no podemos sacar la cruz. Mire que la cruz es central en todas las prédicas de hoy. ¿Por qué? Porque es central. Pero tampoco, o sea, además la muerte, pero además la resurrección es central. Porque sin resurrección no hay vida nueva, no hay salvación, no hay reino, no hay nada. Entonces, establecer el reino. Entonces, veamos aquí. La confirmación del nuevo pacto, además, estaba incluida en el Evangelio. El final de los sacrificios estaba incluida en el Evangelio. Ya vemos la crucifixión, muerte, resurrección, pero quiero ir a algo muy importante. Sin embargo, también incluye una parte vital del Evangelio. Esto es, acuérdese que las 70 semanas de Daniel, o la visión que el ángel Gabriel le dio, o le mostró y le enseñó y le dio entendimiento a Daniel, vimos que más de 10 veces entre el capítulo 9 y el 12 habla de entendimiento, hermano. Repetir más de 10 veces entendimiento, sabiduría, enseñanza. ¿Qué pasa si no entendemos? Ya nosotros vimos la semana pasada lo que ocurre si no entendemos. Entonces, todo lo que incluía el Evangelio, que es lo que nos han enseñado siempre, hoy vamos a ver una parte que es vital del Evangelio y que nunca nos enseñaron. En la que Jesús, ojo, se concentró en la última parte de su ministerio. Casi que en los últimos 6 meses de su ministerio el Señor se concentró en esa parte de las buenas nuevas, que sin esas era imposible establecer un nuevo reino, un nuevo sacerdocio, un nuevo templo, un nuevo sumo sacerdote, porque Él permitió que hubieran 2 templos al mismo tiempo. Acuérdese que cuando Cristo vino, aquí había un templo y Él estableció un nuevo templo. Aquí estaba el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, y Él estableció un nuevo templo cuando dijo: vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, que había 2 templos. Eso es lo que le había dicho a la mujer samaritana. En Juan 4:24 le dijo de que ellos adoran en el monte Gerizim y ustedes adoran en Jerusalén. El Señor le dijo: mujer, la hora viene y ya es. Porque Él estaba ahí, Él era la hora. Cuando ya no se adorará más ni en este monte ni en Jerusalén, porque el Padre está buscando
unos verdaderos, o sea, que dependan de la Biblia, de la verdad, adoradores que lo adoren conforme al Espíritu, conforme a Cristo y conforme a la verdad, a la palabra. Entonces ya eso estaba profetizado. El Señor permitió que hubiesen dos templos al mismo tiempo y habían dos sumos sacerdotes al mismo tiempo. Cristo como sumo sacerdote y el otro sumo sacerdote de carne normal. Habían dos pueblos, el pueblo judío que no lo recibió y él tenía su pueblo. Entonces el Señor lo permitió, pero veamos que el Señor se concentró en la última parte de su ministerio en algo que es vital y que nunca se incluyó en el Evangelio, en las buenas nuevas, y nunca se enseñó, jamás. La destrucción del sistema judaico. Esto está en gran parte de la profecía del Antiguo Testamento. En esto se concentró el Señor en la última parte de su ministerio, que era parte del Evangelio. Eso fue lo que el ángel le dijo a Daniel. Y eso precisamente es lo que Pedro habla el mismo día de Pentecostés. Ojo, voy a rasgar cositas, pero eso es para una enseñanza más adelante. Juan había dicho, ojo, que él bautizaba con agua. Dice, mas detrás de mí viene otro, el cual os bautizará en dos formas: Espíritu Santo y fuego. Fuego. Y el día de Pentecostés viene Pedro cuando lo acusan de estar borracho y le dice, no estamos borrachos, sino que esto es lo que profetizó el profeta Joel, de que en los postreros días, hace 2000 años, en los postreros días, dice que iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo, pero en el próximo versículo dice que además de ese derramamiento, Joel había profetizado que habría sangre, fuego y vapor de humo, parte del Evangelio de redención, porque sin esa parte no podía establecerse en libertad el reino de Dios. Entonces, es parte de la visión que el ángel le enseñó a Daniel. El evangelio completo que incluía la venganza de Dios, el día de retribución de Dios, el día de destrucción. Entonces, es parte también de lo que Moisés y los profetas anunciaron para los postreros días, hace 2000 años. Muy importante. Nosotros que hemos recibido tantas enseñanzas y hemos estudiado profundamente los postreros días, sabemos que estos no son ningunos postreros días. Los postreros días fueron cuando vino Cristo. Desde el bautismo de Cristo hasta el año 70 son los postreros días. Y por supuesto que hay un postrer día. Entonces, muy importante que esto fue profetizado por ellos. En Mateo 22, Cristo habló de venir a incendiar su ciudad. Si usted lee el capítulo 22, ahí está en una parábola cuando Él les dijo que los iba a destruir. Y entonces ellos mismos le dijeron que Él iba a coger a esos malditos y los iba a destruir e iba a encender su ciudad. Lo dice Mateo 22 en la parábola. En Mateo 23, Jesús les dio 7 ayes y que ellos llenarían la medida. Acuérdese que en el Antiguo Testamento ellos siempre dieron una medida, pero faltó que llenaran la medida de la ira absoluta, completa, definitiva y última de Dios. Entonces ya vemos aquí, por supuesto que desde Mateo 1, ya lo hemos visto nosotros en Mateo 1, cuando apareció el Señor, dice que el pueblo, mientras que los pastores se gozaban, dice que Herodes y el pueblo judío se turbaron por la venida del Señor. Entonces, y llenarían la medida, desolación para esa
generación. Es muy importante porque hoy vamos a entender un fundamento muy importante. En Mateo 24 Jesús les detalló, acuérdese que Él los cogió aparte a los discípulos en el sermón y a ellos, no le habló a nadie más, sino que cogió a sus discípulos y en privado les detalló punto por punto sobre el juicio que venía. Así que la destrucción que venía era parte muy importante del Evangelio. Entonces, si a nosotros y a la iglesia se le enseñó siempre del Evangelio y nunca se incluyó la más grande parte de la profecía bíblica para poder establecer el reino, para poder levantar un nuevo sacerdocio en libertad, para poder tener el nuevo templo, ojo, ni el sacerdocio, ni el templo, ni el sumo sacerdote, ni la nueva ley iba a tener fin jamás. Él dijo que iba a establecer un reino para siempre. El otro tenía límite. Entonces, muy importante. Así que la destrucción de Jerusalén, del templo, del sacerdocio y su total desolación es muy importante para poder entender el Evangelio de Jesucristo en los postreros días. O sea, si nosotros dejamos a un lado la gran tribulación, el día de venganza de Dios, y los juicios que el Señor declaró y que todos venían a través de la profecía. El Señor les había hablado a través de Moisés cuando les dijo que les iba a levantar a Cristo, un profeta, y que el que no oyera al Señor, dice, sería desarraigado, y eso fue lo que pasó. Entonces esto es muy importante, esto nunca se incluyó. Así que la destrucción de Jerusalén, del templo, del sacerdocio y su total desolación es muy importante para poder entender el Evangelio de la gloria de Cristo, porque Cristo, Él les amenazó y les dijo, al sumo sacerdote le dijo, cuando lo estaba acusando y el sumo sacerdote lo puso contra la pared, cuando lo puso a través de juramento, de que le dijera si Él era el Hijo de Dios, y el Señor le dijo, yo soy. Y a ti te digo que tú me verás con tus ojos cuando yo venga con los ángeles de mi Padre sobre las nubes. Entonces, Él le aseguró al sumo sacerdote que cuando Cristo viniera en juicio, Él lo iba a ver, Él iba a saber eso. Ahí fue cuando Él rasgó su vestimenta y cortó el sacerdocio. Entonces, muy importante, porque Flavio Josefo, respecto a eso, dice de la muerte tan terrible del sumo sacerdote en la época del año 70. Terrible, habla Flavio Josefo sobre eso. Entonces, también el Señor no solamente le dijo a sus discípulos que no verían la muerte hasta que vieran al Hijo de Dios venir en las nubes del cielo, en la gloria de su Padre. Entonces, el Señor iba a mostrar esa gloria y para eso necesitaba que esa parte del Evangelio se cumpliera a plenitud. Esto nunca jamás se nos enseñó. Eso fue exactamente lo que dijo Pedro. Mire, además, esto fue lo que dijo Pedro en primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo, ojo, que no dice porque va a ser tiempo en 2000 años, sino que está hablando de ya, es tiempo, dijo Pedro, para el año, no sé, 60 y algo. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esa era, la casa de Dios era el templo, era el pueblo que rechazó al Señor. Y Pedro habló refiriéndose a lo mismo que él mismo había dicho en el día de Pentecostés, de que venían dos profecías a cumplirse, el derramamiento del Espíritu Santo y de fuego, que fue lo que dijo Juan el Bautista. Entonces aquí dice porque es tiempo para hace 2000 años.
¿Cómo es posible que dice es tiempo y nosotros todavía usamos este versículo para decir que es tiempo de que el juicio venga a la casa de Dios? Acuérdese que la Biblia tuvo un cumplimiento y para nosotros dice que las cosas que se escribieron para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, para nuestra aplicación, se escribieron. Hermano Jairo. Existe, bíblicamente una venida del Señor en las nubes por los días del año 70, para que lo vieran pues su enemigo y todo. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos el lenguaje figurado. Si no entendemos el lenguaje figurado, podemos usar muchísimo no, pero por lo menos 6, 7, 8 versículos del Antiguo Testamento en donde el Señor prometió venir sobre las nubes y así lo lee Isaías 32, así lo vimos nosotros cuando el Señor vino en juicio contra Egipto, que Él bajó en las nubes. Entonces es un lenguaje figurado. Acuérdese que esto lo menciona Mateo 24 en el verso 29 al 32, en donde Él dice, ¿por qué no lo leemos? Leamos ese verso en voz alta para que lo entendamos. El Señor dice que Él iba a venir y que iba a estremecer y que las nubes iban a caer, pero eso es un lenguaje figurado que usa el Señor en la palabra. Entonces, si nosotros no entendemos el lenguaje figurado, no vamos a recibir de que Cristo iba a venir. Pero ahorita les muestro unos versículos en donde el Señor hace lo mismo. 29. 24, 29. Mire. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, las naves no darán resplandor, las estrellas caerán, y los cuerpos celestes temblarán. En aquel día la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo, entonces toda la familia de la tierra llorarán, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran trompeta, los dirán escogidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo al otro. Ok, entonces mire, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, eso es una palabra muy importante, o sea que inmediatamente ocurre la gran tribulación, aparece la señal. Pero ojo, que después estudiamos eso, porque la señal no era que aparecería el Hijo de Dios, la señal era que Él estaba en el cielo, la señal del Hijo de Dios en el cielo, empoderado, reinando a la diestra de Dios, hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, o sea, hasta el final de los días. La palabra hay que entenderla. Entonces, la señal era que Él estaba reinando, sentado a la diestra de Dios, y que Él inmediatamente después de la tribulación, hoy nos vamos a centrar en eso, para que entendamos que es inmediatamente cuando ocurre la tribulación, es que Él se manifiesta en juicio. Entonces, y eso está a través de toda la Biblia. Ya nosotros hemos estudiado eso, pero después lo seguiremos viendo cuando cojamos Mateo 24 verso por verso. Entonces, primero entendamos que Pedro habló para hace 2000 años, porque es tiempo ahora, no será tiempo en miles de años. Y hablaba del juicio que se iba a presentar ya. Entonces, todo eso es lenguaje figurado. Entonces, primero Dios tenía que limpiar su casa para poder establecer, y esto va acorde cuando Él le dijo a Moisés 18 veces, en Éxodo 39 y 40, 18 veces, y mi siervo Moisés limpió mi casa, hizo todo tal cual yo se lo pedí. ¿Y qué fue lo último que pasó? Que Dios habitó el tabernáculo. Entonces, primero Dios tenía que limpiar para poder establecer su templo y establecer su reino y establecerse. Entonces, primero Dios tenía que limpiar, juicio, su casa, para poder establecer su reino, su reinado. Acuérdese que Génesis 49:10 dice que no será quitado el cetro de Judá ni el dominio de Israel hasta que viniera Silo.
Y Silo es Cristo. Cuando vino Silo, entonces ya se les quitó el cetro, ya había un solo rey, no varios. Pero era necesario que, como siguieron reinando ellos hasta el año 70, era necesario que, así como cuando el Señor levantó a David por rey, paralelamente había un rey perverso. Cuando el Señor se estableció como rey aquí en el planeta Tierra, en su primera venida, paralelamente había un rey perverso, y había un sumo sacerdote perverso, y había unos sacerdotes perversos, y él los cortó en el año 70. Lo mismo ocurrió 40 años después, los cortó. Lo mismo ocurrió con Saúl, que levantó a David, y paralelamente reinaron 40 años, el uno como representante de Dios y el otro como un enemigo de Dios, Saúl, y apenas ocurrieron 40 años, lo cortó Dios. Exactamente lo mismo. Y eso ocurre varias veces en la Biblia. Entonces, la Biblia. Vimos que Daniel 9 al 12, capítulo 9 al 12, trata de entender la visión. ¿Cómo es que la iglesia del Señor vamos a poder entender la palabra de Dios, el evangelio de Dios, si nunca se nos enseñó sobre el juicio de Dios para esa generación? Eso lo llevaron para el futuro, y todo el mundo adora a ese Israel del desierto, que es una mentira a los ojos de la Biblia. Es una mentira perversa a los ojos de la Biblia. Entonces nosotros ya vimos la semana pasada y antepasada, las dos últimas veces, de que Daniel capítulo 9 al 12 se trata de entender. Más de 10 veces el ángel le da entendimiento, le habla de entendimiento, de enseñarle, darle sabiduría, de entender la visión. Qué grave si no entendemos. Y que el no entender no los eximió de responsabilidad. Hay unos maestros que dicen de que el 1.100.000 que murió según Flavio Josefo en Jerusalén, que no todo ese 1.100.000 atacaron a Cristo. No todos se fueron contra él, lo querían crucificar, era un puñado, eran miles. Mas sin embargo murieron allá porque seguían al Sanedrín. Murieron allá muchos, a lo mejor justos. El Señor los acusa de que había muchos justos que lo querían a él, que querían saber de él, y se los prohibían y no los dejaban entrar al templo. Hay muchos versos en el Nuevo Testamento. Entonces muchos murieron culpa del Sanedrín, del sumo sacerdote, de la cúpula judaica que había. Entonces, el no entender no los eximió de responsabilidad o de juicio a la gran parte de ese 1.100.000. Mire lo que dice Lucas 19, 41 al 44 sobre lo que le sucedió a los judíos por no conocer o entender el tiempo y propósito de la visitación del Señor en los postreros días. Mire cómo Lucas muestra de lo que le sucedió por no entender el tiempo. Ojo, que el Señor apareció con el reloj, le dio el tiempo de mi visitación, las 70 semanas de Daniel. Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. Cuando habla de este tu día, era el día que esperaban los profetas. Fue algo que les dice el Señor en otro versículo. Les dice que los profetas y los hombres de Dios añoraban y anhelaban ver, y murieron sin poderlo ver. Y entonces aquí le está hablando de este tu día. El día de ellos era Cristo, era el Dios encarnado según Filipenses. Ese era el día, pero no lo entendieron, no conocieron lo que era para la paz de ellos. Dicen: mas ahora está encubierto de tus ojos. El verso 41. Verso 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. El evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Esto es el evangelio de Cristo, hermanos.
44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. O sea, no dejarán en ti ningún fundamento. O sea, todo iba a ser abolido, todo iba a ser quitado, todo iba a ser destruido. Usted sabe que hasta la genealogía fue destruida. Todo el fundamento de ellos iba a ser destruido. Y mire, por cuanto no conociste, mire el problema aquí, el tiempo. El tiempo. Usted sabe que es para nosotros como iglesia que las enseñanzas que se escribieron para nuestro ejemplo se escribieron, que nosotros todavía sigamos, a pesar de que el ángel le habla más de 10 veces a Daniel de darle entendimiento, y que nosotros no sigamos sin entender el tiempo, y que nos comimos el cuento toda la vida, todos los pastores del planeta Tierra, de que para el año 48 iban a ser una nación, y nació, y 70 años después, donde están la 70ª semana de Daniel, entonces iban a surgir la gran tribulación y la abominación y los 21 juicios, y nada pasó, y sigamos nosotros sin entender el tiempo, la mayor parte de la iglesia del planeta Tierra, que solamente la iglesia se congrega hoy en día para hacer mantenimiento. Es como cuando uno lleva un carro a que le hagan mantenimiento, no para crecer. Entonces, muy terrible. Por cuanto, entonces, ¿cuál es la acusación? ¿Por qué los iban a derribar? ¿Por qué los iban a tirar a tierra? ¿Por qué los iban a destruir? ¿Por qué los hermanos no iban a quedar, su fundamento los iba a destruir todos? ¿Por qué? Aquí los acusa. ¿Por qué? Que no conocieron el tiempo. Porque no conocieron el tiempo de su visitación, de la visitación del Redentor. Él venía a redimirlos, venía a cumplir, venía lo que dice las 70 semanas de Daniel y la visión de Daniel. Ojo que las 70 semanas, Daniel 9 al 12 incluye la visión para los postreros días. Y además incluye el juicio para los postreros días, porque por allá el ángel le dice, porque este juicio es para los postreros días, y lo repite. Entonces no entendieron nada, ni lo que incluía la visión de Daniel, que incluían 70 semanas más parte del evangelio de Cristo, que era el juicio sobre esa generación. Muy importante, hermanos. Esto es vital. Esto nos enseña, tristemente. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si la gran tribulación era para un futuro y para otra generación futura, si hubiese sido así, ¿por qué Jesús los acusa de no entender el tiempo? Miren, esto es otra cosa contra algo futuro. El Señor acusa a esa generación y les habla de tremendos juicios por no haber entendido el tiempo en el que iba a aparecer. Esto es otro fundamento más, esto es un fundamento contra todas esas posiciones, o contra todas, ¿sí, hermano? Es necesario entre eso y en nuestra actualidad no entender el tiempo de la segunda venida, porque no hay señales, pero las señales están ahí. Y que no entendiéramos la Iglesia Universal el tiempo próximo a la segunda venida mesiánica, o el Señor. Primero que todo, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor en Mateo 24, después del verso 36, 25, Mateo 26? ¿Qué habla Mateo? Dice de que para su venida no existen señales, no hay señales de ninguna manera. Después miramos eso para que veamos el contexto, porque entonces Tesalonicenses, Pablo hace a Cristo mentiroso en muchísimos versículos, no en uno. Ok, entonces Lucas y Pablo hacen a Cristo mentiroso, según ese concepto. No, Mateo 24, 25, 26, claramente el Señor asegura múltiples veces que no habrá señal. No habrá señal. No habrá señal. Entonces, en ese propósito. Entonces,
Qué terrible. Aquí tiene un fundamento más contra cualquier cosa futura. El Señor los acusa de un tiempo y Él les dice, ya aparecí, el tiempo soy yo, lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. La hora viene y ahora es, ya es porque soy yo. Y aquí vuelve y les dice, el tiempo soy yo, nuevamente. Mire, en Juan y aquí nuevamente les dice, en Lucas. Entonces, esto es un fundamento irrevocable, incuestionable, inapelable. Esa generación fue la que Él se apareció en el tiempo, y usted vio verso 41, 42, 43 y 44 de todos los juicios que les iba a acarrear por no haber entendido el tiempo de la visitación para esa generación. Ojo, para esa generación. Esto es otro fundamento y enseguida vamos a ver más. Esto tira por tierra toda esa enseñanza futurista, toda, solamente ese versículo. Entonces, claro que hemos visto muchos y ahorita vamos a ver unos que rematan todo eso. Entonces, muy graves fueron las consecuencias de no entender. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no entender, hermano? Muy graves. Entonces, yo pongo aquí, no me he centrado solo en los 7 propósitos, porque es necesario entender estas cosas, hermano. Si nosotros nos vamos a los 7 propósitos, pues en el verso 24 ahí están. Propósito 1, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, acá, expiar la iniquidad, la justicia perdurable. ¿Me entiende? Ahí están los 7 punticos. No, eso lo vamos a ver con fundamento, cada punto con sus fundamentos bíblicos, verso por verso, para que todo se caiga a tierra, como se ha caído todo en las más de 100 enseñanzas o casi 200 enseñanzas que llevamos acá. Entonces, no me he centrado en eso. ¿Por qué? Porque es necesario ver estos fundamentos para que nos acuerpemos más cuando lleguemos a Apocalipsis. Ya que los 7 propósitos tenían un tiempo. El Señor les dice, ¿de qué los acusa? De que no se aferraron a los 7 propósitos, los acusa de que no entendieron el tiempo el que les había dado el profeta, 490 años o 70 semanas, no lo entendieron y el Señor les da juicio sobre juicio sobre juicio y destrucción total. Entonces, ya que los 7 propósitos tenían un tiempo, ya lo vimos, un tiempo, y unas consecuencias, el Evangelio de la gloria de Cristo traía todas las bendiciones. Cuando el Señor les dio el Evangelio, ojo, que es que la Biblia dice claramente en Hebreos, de que ellos también se les predicó las buenas nuevas a los judíos en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios les dio las buenas nuevas, ¿qué dice qué incluían las buenas nuevas en Deuteronomio 28? 15 bendiciones por la obediencia. Y de tarea, cuente los versículos. ¿Cuántos versículos por la desobediencia? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, sigue para arriba. Solamente 15 de bendiciones por la obediencia, el resto pura destrucción. Y eso lo vamos a ver que es parte de la destrucción del año 70, lo dice Deuteronomio 28. Eso lo vemos después. Entonces, esos 7 propósitos tenían un tiempo, y se los llevaron para el futuro, y el Señor les dice, los acusa, y les da cantidades de juicios y de cosas terribles, y de desolación total, por no haber entendido el tiempo, y el tiempo se los llevaron para el futuro, hermano, y se acabó el tiempo, y siguen defendiendo la mentira. Entonces, y unas consecuencias. Esto es con la Biblia en la mano, hermanos, que son parte vital del Evangelio de la gloria de Cristo. Cristo no tiene gloria si Él no destruye y acaba con esa generación. No habría gloria, porque Él les había prometido que verían su gloria, y la vieron. Y ellos entendían a qué se refería. Por eso fue que el sumo sacerdote rasgó, este va a venir a destruir todo, acabar con el templo, acabar con todo. Lo destruyó, que no creía en Él. Entonces, ¿en qué consisten las consecuencias de no conocer el tiempo? Mire qué grave. Que el Señor, ahí ya lo vimos en Lucas, de la visitación de Jesús. Ojo, en los postreros días, hace 2000 años,
Los postreros días del primer pacto, o sea, de todo lo que era judaico, eran los últimos días de todo lo que era judaico. Iba a desaparecer, iba a ser consumido todo con fuego. Todo, hasta la genealogía, con fuego. Templo, sacerdocio, Sanedrín, sumo sacerdote, todo, rey, todo lo que había ahí, pueblo, iba a ser consumido con fuego. Según Flavio Josefo, se cumplió al pie de la letra. Es muy importante lo que dice la Biblia. Entonces, en la gran tribulación se iba a cumplir y total desolación. Esas consecuencias iban a estar diseminadas en la gran tribulación y como punto final total acabóse, total destrucción, total desolación. Entonces repasemos, porque esto es un fundamento. Esto es un fundamento. Acuérdese que se llevaron la gran tribulación para el futuro. Y Cristo les dijo y les habló de todos esos puntos terribles, de que los iban a tirar a tierra, de que los iban a destruir. Ya lo acabamos de leer y lo podemos leer en Mateo 24, lo podemos leer en Marcos 13, hermano, lo podemos leer y leer y leer en muchísimos versículos y todo es lo mismo. Entonces, es un fundamento, vamos a repasarlo. Repasemos las características de la gran tribulación. Es muy importante, que esto es fundamento. Pues, vamos repasando aquí. La gran tribulación tiene tres características únicas, especiales, inconfundibles, incomparables. O sea que si usted va a traer la gran tribulación para este tiempo, tiene que estar dentro de estas tres características que vamos a ver. Primera, era solo para judíos. La gran tribulación, a pesar de que se ha predicado en todas las iglesias y por todos los pastores, yo mismo lo prediqué, de que la gran tribulación, de que íbamos a pasar por la gran tribulación, que no íbamos a pasar, no, todo eso es falso y antibíblico. La gran tribulación, según la Biblia, es únicamente para judíos, no más. Leamos. Estas tres características son un fundamento para derribar cualquier cosa que se hable de la gran tribulación después del año 70. ¿Cómo que solo para judíos, pastor? ¿Cómo así? ¿Solo para judíos? Está equivocado. Daniel 10:14. Le dice el ángel Gabriel: Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir. ¿A quién? A los judíos. ¿Cuándo? En los postreros días. Pedro les dijo en el día de Pentecostés que eso que estaba sucediendo de hablar en lenguas, ojo, que eso de hablar en lenguas, anótelo y estúdielo, lo lee, tiene que ver con Isaías 28. Y ahí está el juicio donde hablan de Cristo y de lo que iba a pasar, versos 13 al 17. Ahí está, que eso lo vemos después. O sea, esto está claro. Cuando la Biblia es la que enseña, hermano, ahí no hay dudas. Entonces, he venido para hacerte saber esta visión, más las 70 semanas, el tiempo cuando va a aparecer el Mesías. He venido para hacerte saber, porque eso es para este pueblo, porque tú estás contento y me estás diciendo de que, Señor, le estás diciendo a Dios de que, Señor, ya no faltan sino 2 años, ya van años 68, faltan 2 años para terminar estar aquí sitiados en Babilonia, 70 años, Señor, que nos castigaste. Y el ángel le dice: no, 70 años no, van esos 2 años más 490 años, y te vengo a dar entendimiento, a enseñar, y te voy a mostrar para que tú veas lo que ha de venir a tu pueblo, ojo, en los postreros días. Postreros días desde el nacimiento de Jesús hasta el año 70. Muy importante que lo tengamos claro. Entonces,
Y repite el ángel, mire, el ángel por si se equivocó, repite, porque la visión es para esos días. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo así que para esos días? Y Cristo viene y dice que les iba a venir todo lo que había hablado el ángel en la visión. A Daniel les iba a ocurrir todo eso al pie de la letra por no haber entendido el tiempo de la visitación de que habló el ángel a Daniel en visión. Mano, Biblia. Entonces, Deuteronomio 4:30, cuando estuvieres, Moisés les está hablando de los postreros días. Mire, en angustia y que alcanzaren todas estas cosas, lea para atrás para que vea qué cosas, todos los juicios que Dios les había prometido que les iba a venir. ¿Si en cuándo? En los postreros días, hace 2000 años. Si en los postreros días. Que esto es lo que el hermano Jairo me mandó una enseñanza del pastor Sugel, que es interesante, que habla sobre el Israel y la tierra de Israel. Parece que dice que eso es un cuento, es una mentira todo. Bueno, es lo mismo, pero es lo que dice la Biblia. Y él mismo asegura, bueno, lo mismo que los videos que vimos la semana pasada. En el año 48, mayo del 48, cuando les entregaron y les firmaron la entrega de las tierras, los judíos se arrepintieron para que Dios los vuelva a restablecer. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio, hermano? 4. Que cuando vosotros y vuestros hijos se arrepintieren y volvieren a mí, y volvieren a mi palabra y dejaren la maldad, dice que el Señor los iba a volver a la tierra. Entonces la pregunta es, ¿en el año 48 se arrepintieron, volvieron al Señor, volvieron a la palabra? Cero. Ni allá ni hasta hoy. Entonces, cuando estuvieres en angustia, gran tribulación, ojo, esto es lo mismo, y te alcanzaren todas estas cosas en los sí, les da la posibilidad, en los postreros días, te volvieres al Señor tu Dios, y oyeres su voz, se volvieron a Dios, y oyeron su voz, usted sabe, y yo, y todo el mundo sabe que es falso, nunca. Entonces, ahí vemos dos versículos que aseguran cuáles son los postreros días y para quién era la gran tribulación. Ojo, entonces la pregunta para usted y para mí hoy 2018 es, entonces, si la gran tribulación es solo para judíos, ¿dónde queda lo que nos han enseñado? Y lo que siguen enseñando en todas partes. ¿Por qué? Por no entender la palabra, por no entender la palabra profética, por no escudriñar, hermano, no sé, o porque se casaron con escuelas y no con la Biblia, solo para judíos. Segunda característica de la gran tribulación, ojo, la gran tribulación tiene tres características incomparables, inconfundibles, irrefutables, no hay forma de negarlas. Segunda característica, segundo sello que caracteriza la fecha, el tiempo y para quién es la gran tribulación. Segunda característica, es especial. Esta gran tribulación no es como otras tribulaciones que dice Pedro, que nosotros vamos a pasar por tribulaciones y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Se refiere a otra cosa, problemitas, no a la gran tribulación. Porque la gran tribulación es especial, única, mire, única. Y según la Biblia, irrepetible. O sea que es una sola gran tribulación. Especial, única e irrepetible. Esto es un fundamento, por lo estoy repitiendo, fundamento. Y es parte del Evangelio de la gloria de Cristo. Jeremías 37, mire lo que dice. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Está hablando de un día, o sea, de una especie de tribulación que no se puede comparar con ninguna otra tribulación en la Biblia. Mire, tiempo de angustia para los judíos, para Jacob. Pues, segunda característica, muy importante que la entendamos. Segunda característica.
Daniel 12:1, mire lo que dice respecto a esa segunda característica. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta que suceda, hasta entonces. Entonces, ya vimos de que esta gran tribulación es especial e inconfundible. Y si no fue cuando el Señor les dijo que les iba a suceder todo por el tiempo y se la llevaron para otro tiempo, entonces el Señor asegura que esa era la gran tribulación y era para judíos, y hoy en día es que para judíos y gentiles, o sea que vamos a pasar, y por eso es que inventaron el rapto. El rapto es antibíblico, hermanos, es antibíblico, porque hay 6 raptos. Uno dice antes de la tribulación, otro en medio de la tribulación, otro al final de la tribulación, otro al principio del milenio. Hermano, ahí están, ya lo vimos. Nada que ver. El Señor va a venir y va a arrebatar, se va a llevar a su pueblo, pero no tiene nada que ver con esas 6 posiciones sobre un rapto secreto. Por supuesto que el Señor dice en Tesalonicenses que él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Hermanos, ahí está, pero no tiene que ver con lo que nos han enseñado. Aquí esta tribulación, semejante a la que están hablando, escuchémosla. Daniel 12 es en torno al pueblo de Daniel. Acuérdese lo que acabamos de leer en Daniel 12. Mire lo que dice. Mire lo que dice Daniel 12, hermanos, para que no nos salgamos del contexto. A ver, aquí, ok. En aquel momento aparecerá Miguel, el gran príncipe, y el ángel protector de tu pueblo. Será una época de mucha angustia y dificultad, la peor que haya existido desde que apareció nación sobre la tierra. En ese momento, todos los de tu pueblo, de toda la tierra, cuyo nombre está escrito en el libro. Remanente. O sea, Pedro, Pablo, Juan y los que se arrepintieron. La gran cantidad de muertos que descansan bajo la tierra se levantarán, una resurrección de muertos. Algunos irán a disfrutar de la vida. Ojo que eso está mal interpretado. ¿Es una resurrección espiritual o una resurrección natural? Algunos. Es espiritual la resurrección, porque era la venida de Cristo, iba a haber una resurrección espiritual. Y otros para la vergüenza. Claro, entonces miremos, los que pasaron de la resurrección de vergüenza, el año 70, los que pasaron la resurrección de vida, meramente lo espiritual que en el año 70. No. Se está refiriendo a los postreros días, ¿sí o no? Y los postreros días van desde que nació Jesús hasta el año 70. Claro. El cual dice que la resurrección de muertos será en el día postrero. Claro. Y María, en Juan 11 dice, yo sé que resucitará a mi hermano. Pero... Y ya tiene resucitará a mi hermano Lázaro el día postrero. Y era la resurrección de los muertos. El día de la resurrección de los muertos, nada espiritual, la resurrección física. Sí, ya le explico sobre eso. Entonces, mire, acuérdese que cuando habla ahí de que iba a ser la resurrección de los muertos, en los días postreros, cuando habla, entonces se refiere, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros estábamos, en delitos y pecados, que ¿cómo estábamos vivos? Es lo mismo, hermano, es lo mismo, una resurrección espiritual, para poder que haya salvación, para poder que haya vida eterna. Entonces se está refiriendo a eso, hermano, no a otra cosa. Porque pasó en porque no sé si el sitio Timoteo, por una de las cartas se dice que había algunos apóstatas diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y sin embargo el espiritual ya se había efectuado. Claro, por eso, ahí está hablando de la resurrección del cuerpo. Pero en Daniel está hablando, como Cristo no ha venido, ¿de cuál resurrección iba a hablar? De la segunda. ¿Y cómo va a haber segunda resurrección si no hay primera? Imposible, hermanos. Imposible. Estamos hablando
Más de 500 años antes de que viniera Cristo. ¿De qué va a hablar Daniel? ¿De la segunda resurrección? No, tiene que hablar de la venida de Cristo para que entonces nos convirtamos, y cuando nos convertimos, nacimos de muerte a vida. A eso se refiere la Biblia, hermanos. Lo otro es para el último día, cuando venga ese rapto en el último día. Ahí sí, en el último día, no lo que nos han enseñado como rapto secreto. Entonces mire, aquí lo dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Y entonces aquí estamos, y en el capítulo 12, que es el mismo, dando la visión, le va a hablar de otro día. No, lo mismo, está hablando del mismo tema, porque la visión es para esos días, desde el nacimiento de Jesús hasta la destrucción, el año 70. Es muy importante, hermano, entender la palabra y entender la palabra figurada. Entonces, aquí ya vimos la segunda característica, entonces, que es irrepetible. Simplemente quería volver a ver ese versículo. Entonces, aquí dice: cuán grande es aquel día cuando no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, o sea, judíos. Entonces estamos hablando de que es tremendo el problema. Daniel 12:1. Aquí: y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Era lo que leía el hermano. Cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. O sea, desde Adán hasta el año 70, nunca hubo ni habrá una tribulación como esa. Eso es lo que está diciendo. Hasta entonces, porque se está refiriendo a la visión que le está dando Daniel para los postreros días, que fue hace 2000 años. Y el ángel repite, porque la visión es para esos días, postreros días, hace 2000 años. Lo que pasa es que la mentira y la teología humanista cogieron la palabra, la tiraron al piso y exaltaron su teología pro mentira, pro Israel, pro mentira, pro cuento. Y pecado, porque eso es gravísimo. Mateo 24:21. Porque habrá, mire, estamos hablando de que esa es irrepetible, es especial. No se puede comparar con ninguna otra. Mire, tercer versículo que estamos usando. Porque habrá entonces gran tribulación nuevamente, cual no la ha habido. Ojo, está hablando en el año 30 más o menos. Desde el principio del mundo hasta ahora que se va. O sea, hasta ahora que va a suceder. Ni la habrá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer a Cristo mentiroso llevándonos un versículo para un futuro que no existe? Ya hay dos características aquí que nos muestran la especialidad de la gran tribulación. Ningún teólogo del planeta Tierra, así se unan todos, pueden torcer estas tres características. Son únicas y especiales para un pueblo especial, para una fecha especial. Y la tercera, entonces resucitaron espiritualmente, gente muy salva. O sea, en esos días resucitaron con una resurrección. Nacieron de nuevo. No, recibieron a Cristo. Fueron juzgados recibieron a Cristo, eso es todo. No, Daniel está hablando, el ángel está hablando de postreros días. Es el mismo concepto. ¿Cómo se va a contradecir el ángel? Postreros días, hermano, van desde el nacimiento del Mesías, cuando él sacó el reloj después y les dijo: yo soy ese reloj que nací hace 30 años y que me esperaron y me anhelaron todos los profetas que han existido, todos los hombres de Dios, y ninguno recibió nada, pero ustedes sí, hermano. ¿Iba a hablar, hermano Carlos? Hay un versículo que habla que cuando Cristo resucitó, muchos resucitaron con él. Eso ya es una resurrección en carne. Claro, es así. Entonces, tercera característica de la gran tribulación, mire, únicas las dos anteriores, y mire la tercera. Es para una generación especial. Ojo, especial. O sea que solamente esa generación que Cristo señala se iba a cumplir sobre ellos la gran tribulación. Ya vimos, para judíos es única, no hay otra más en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento habrá otra, y es para una generación especial. Con estas tres características, váyase tranquilo,
a cualquier instituto, universidad o lo que quieran. Es imposible que puedan derribar este argumento bíblico. La generación que no conoció el tiempo de su visitación, y claramente se los dice, que todo ese juicio y toda esa tribulación y toda esa desolación les iba a venir por no haber conocido el tiempo de su visitación, de mi visitación, de la visitación de Cristo. Le está diciendo, ojo, ojo, ojo. Muy importante. Miremos razones del por qué no puede ser otra generación que la del primer siglo. Mire, hermano, sobrado. Había algo especial en aquella generación, muy especial. Era la última y peor de todas las generaciones de Israel. Era la última, porque hasta ahí iban a llegar el judaísmo. Hasta ahí iba a llegar, Dios iba a establecer un nuevo reino. Él como el nuevo Israel y un nuevo sacerdocio, una nueva nación, un nuevo templo, una nueva ley, la de la libertad. Todo iba a ser nuevo. Padre, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, así lo dijo en Apocalipsis. Entonces, era la última, la peor de toda la generación. Ya le voy a mostrar por qué era la peor de toda la generación. Ojo, se lo voy a mostrar verso por verso, no lo que diga aquel o aquel otro. Ya que la había heredado, esa generación había heredado la culpa de todos sus predecesores, ya lo leímos. Ahí está claramente. El Señor Jesús había declarado que toda la sangre derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, sería requerida de aquella generación. Mateo 23, 35 al 36, para que lo leamos en la casa. En la casa. Ahí les dice, esta generación se va a derramar sobre ellos la sangre de toda la sangre desde Adán. Desde Abel. Mateo 23, 36, termina diciendo en el verso 36, Mateo 23, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta, y la señala, la del tiempo, la que conoció el tiempo, esta generación. Muy importante, ambas generaciones, la del Antiguo Testamento que fue perversa, desecharon a Dios, desecharon las maravillas de Dios y desecharon la palabra de Dios. Ojo, ambas. Pero la generación de Jesús no solamente desechó eso, porque habían desechado al Señor. Acuérdense que habían desechado a Dios. ¿Qué les dijo él? Cuando viene Samuel y le dice, Señor, Samuel, no me digas nada, yo ya los escuché. Dicen que no me quieren a mí más como rey sobre ellos, que quieren un rey de carne desechar. No te desecharon a ti, profeta Samuel, sino a mí que soy Dios. Y en el Nuevo Testamento vienen y le dicen, no queremos más rey que César. Entonces, ambas perversas, pero la última fue la más perversa. Mire lo que dice Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué acusación más brava. Esta generación era muy especial, única e inconfundible. Mire por qué más. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Cuál es la llave de la ciencia, hermanos? La llave de la ciencia. La llave de la ciencia no es otra que la palabra de Dios. Es la llave de la ciencia, pero la palabra rema. Ellos eran intérpretes, por eso los escucha de intérpretes. Torcieron las escrituras para que ellos recibieran otra cosa. Cuando vino la palabra viva, lo acabaron, lo maltrataron, lo crucificaron, lo mataron, lo desecharon. Y eso lograron de todo el pueblo, por eso murieron 1.100.000. Ojo, esto es Biblia, hermanos. No cuentos de escuelas. Entonces, habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Qué es la llave de la ciencia? Vamos a ver algunas cosas para que la entendamos mejor. Que quitó, ojo, a aquella generación, por eso esa generación especial. ¿A qué generación acusa a Dios de haber quitado la llave de la ciencia? A la generación que lo tenía a él, la palabra hecha carne. Juan 1:1, en el principio era el rey, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era y el verbo yo me hice carne. O sea, la palabra viva la desecharon. Hermanos,
Primero, la palabra escrita es la llave por la cual se abre nuestra entrada al cielo. ¿Quién va a poder entrar al cielo sin la palabra de Dios? La llave. Segundo, el uso de esta llave o la palabra de Dios es absolutamente indispensable y necesaria para la salvación. Absolutamente. Dice que somos salvos por la palabra. Dice que somos limpios por la palabra que nos he hablado. Le dijo a Pedro, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, la palabra. Tercero, tan grave e inexcusable es la culpa de aquella generación, una generación especial para la gran tribulación, porque torció la Torá, torció la palabra, la malinterpretó y le quitó al pueblo la llave del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Les metieron 6.000 mandamientos hechos por hombres, el Talmud. De eso los acusó Jesús todo el tiempo. Las cuales las Escrituras podían hacer al pueblo sabios para la salvación, como lo dice Pedro. Mateo 2:7, Malaquías, perdón, 2:7, porque los labios del sacerdote, ¿qué? Han de guardar la palabra. Mire. Y de su boca del sacerdote, y esa generación hizo lo contrario, el pueblo buscará la palabra de Dios. ¿Y qué encontraron? Mentiras y mandamientos de hombres. Ojo, porque ese tercer punto es una generación especial. Porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Esto es palabra, más que es con la palabra. Así que esta generación era muy especial, única e inconfundible. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, miren, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Ahí seguimos la segunda parte. Vosotros mismos no entrasteis, no quisieron entrar, y a los que entraban se lo impedisteis, por eso murieron 1.100.000. Es el último este es el último ay pronunciado por el Señor contra esa generación. Primero, por pervertir las Sagradas Escrituras, ya lo leímos. Segundo, por retraer sus verdaderos propósitos. Tercero, por privar al pueblo del conocimiento de la voluntad de Dios, después de 490 años. Y hubo 400 años de tiniebla donde el Señor no habló. Ocultaron el verdadero conocimiento de las Escrituras de la gente, especialmente las profecías que conciernen al reino y la venida del Mesías. Ojo, con el evangelio de su gloria, el cual los hombres lo torcieron y se lo llevaron para el futuro, de lo cual usted y yo bebimos por muchos años. Y así impidieron a los hombres abrazar la doctrina de nuestro Salvador. Tal como dice exactamente 1 Tesalonicenses 2:15 y 16. Mire cómo lo dice. Exactamente lo que acabamos de leer es lo que dice 1 Tesalonicenses 2:15 y 16. La cúpula judía aborrecía la palabra de Dios, la aborrecían. Por eso se inventaron una palabra oral. Aunque externamente profesaban lealtad a las Escrituras, en verdad rehusaban con terquedad recibir aquel de quien hablaban las Escrituras. Por eso desecharon la hora y no entendieron el tiempo, e impedían a otros acudir a Cristo. Ellos mismos no le querían y no dejaban que otros le recibiesen. Bien especial generación. Esa generación mató al Señor Jesús, es lo que acabamos de ver en 1 Tesalonicenses 2:15 y 16. Mató al Señor Jesús. Mató a los profetas y a los apóstoles los expulsaron, y no agrada a Dios esa generación, y se oponen a todos los hombres, impidiéndolos predicar a los gentiles. O sea, ¿y para qué? Para que estos se condenen, no se salven, esa generación. Y por eso es que viene y les dice en el verso 16, ya Pablo antes de morir, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, esa generación,
pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué significa hasta el extremo? La última, ya no hay otra ira de Dios, ya no existe otra ira de Dios más grande que esa, jamás. Hasta el extremo. Ya vimos la gran tribulación hasta el extremo. Ahí Dios acabó con el que todo el mundo decía que era el pueblo de Dios, acabó con el templo de Dios, Dios mismo acabó con el sacerdocio de Dios, Dios mismo con el sumo sacerdote de Dios, Dios mismo acabó con todo, Dios mismo. Hasta el extremo. ¿Y por qué hasta el extremo? Vamos a entender por qué. Esta generación es muy especial, única e inconfundible. Hermano, así que a partir de hoy, hermano, no sé qué va a hacer usted con la gran tribulación, porque aquí hay vimos muchos versículos en 3 características que es imposible acomodárselas a otra generación de cualquier otro día. La generación de Jesús fue la más especial. Acuérdense que les tocaba llenar la medida, y eso solo ocurrió en la cruz, llenar la medida del pecado de los padres. ¿Y por qué? Porque solo esta generación del primer siglo llenaría la medida, la única generación. Nos va a tocar inventar otra venida de Cristo para que lo crucifiquen, para que llenen la medida del más grande pecado que ha existido, no existirá jamás. Hermano, si quiere seguir la exposición y ya cuando vamos a concluir, yo le digo, leo algo en un momento para que te Ok, hermano Jairo, ok. Pero por eso es vital, mire, vital, de vital importancia entender la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros nos congregamos en general para recibir mantenimiento, no aprendemos la palabra de Dios. No aprendemos. Y eso imagínense, si aquí no se aprende, imaginen el resto. Aquí que estudiamos, imagínense en el resto. Dios había prometido, hay que entender la palabra, Dios había prometido destruir total, absolutamente al judaísmo con todo su sistema. Él ya lo había prometido. Más aún, lo había intentado. El Señor Jesús ya les había prometido destrucción total en Éxodo 32:10. Le dijo a Moisés, ahora pues Moisés, déjame que se encienda mi ira en los judíos, en ese pueblo, y los consuma a todos, y de ti, solo de ti, yo haré una nación grande. Esto estaba ahí, listo, ahí estaba guardadito, ahí estaba. Es que como no se enseña, ojo que según el invento judaico ellos tenían la Torah oral, dice que la Torah oral, acuérdese, eso es antibíblico. Pero Dios le dice a Moisés, déjame que los consuma y yo me quede contigo, la Torah escrita. ¿Sí ve? Qué falso es todo eso. Leamos un versículo especial, ojo con este versículo, ojo, porque este versículo es el mismo Tito, ojo, para que podamos entender el juicio de Dios en la mano de Tito. Bueno, ¿qué pasa ahí con el anterior? De que Moisés decía Moisés, ¿qué pasa este que 32:10. Entonces, leamos un versículo especial para que podamos entender el juicio de Dios en la mano de Tito, o sea, el mismo juicio que vino sobre Egipto, que Dios vino en las nubes y acabó con Egipto, acabó con Edom y acabó con Babilonia. Hay 3, Él vino en las nubes en los 3. Ojo, eso dice la palabra. Ya lo vimos, pero lo volveremos a ver más adelante. Eso yo lo tengo claro y usted también. Entonces, este versículo es exactamente lo que Dios hizo con Tito. Miren, lo mismo. Isaías 10:5, título, Asiria, instrumento de Dios. ¿Ok? Oh Asiria, vara y báculo. Ojo, el cetro de Dios. Asiria, vara y báculo del diablo. De mi furor, de Dios. Asiria, vara y báculo de mi furor. Ojo.
en su mano, en la mano de Tito, he puesto mi ira. Ojo. No es la misma Biblia. Lo que pasa es que la Biblia tiene que interpretar la Biblia, no una escuela. Yo no creo en ninguna escuela. Saco lo bueno y desecho lo malo, pero me quedo con la palabra. Salmo 78, 37, para que vayamos. Pues sus corazones no eran rectos. Esto es la generación pasada, que el Señor les dio un chance para la nueva generación. Corazones no eran rectos con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. O sea, Dios los acusa de esto todo el tiempo. Y da el resumen en Hechos capítulo 7, verso 38. Pero Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Ojo, le estaba simplemente acumulando, hasta que se llenara la taza. Se tenía que llenar la taza. Y apartó muchas veces su ira. No dice que apartó para siempre. Muchas veces su ira, y no despertó ¿cuál? Todo. Estaba guardadito. Ya lo acabamos de leer en Tesalonicenses, hermano. Su enojo, su ira y todo su enojo lo fue colocando a un lado, acumulando la taza, hasta completar la medida. Mire lo que dice Isaías 48, 9. Por amor de mi nombre, que dice diferiré. ¿Qué significa diferiré? Aplazaré. Ojo, la total ira. Prorrogaré. Atrasaré. Postergaré. Dilataré. Demoraré. No dice que la quitaré para siempre. ¿Demoraré qué? Mi ira. Ojo, no se le olvide ese versículo. Mi ira. Profecía para el tiempo del fin. Hoy más que nunca, hermanos, usted y yo estamos entendiendo por qué no puede ser otra generación. O sea, que toda esa teología, sea pro Israel o no, de cualquier escuela que se lleve la tribulación para otro tiempo, hay tres características, muchísimos versículos que la tiran por tierra, la hacen mentirosa. Fundamento, esto es fundamento, hermano, que le garantizo que jamás se había escuchado. Así que tenía que ser la generación del primer siglo. Leamos lo que Jesús les dijo a esa generación del primer siglo para la mitad de la 70ª semana de Daniel. O sea, ya cuando lo iban, ya faltaban unos días para crucificarlo. La mitad de los últimos 7 años antes de morir. Mire lo que les dijo. Mateo 23, 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, ustedes son una medida. Necesitan la otra. Verso 32. Vosotros también llenad, colmad, completad, repletad, concluid, terminad. Ojo, de aquí con esto se muere todo eso. La medida de vuestros padres. O sea, que con esa generación Jesús les dice, hay una medida que falta para que mi Padre derrame su total ira y total destrucción para siempre. Pero leámoslo en la versión, el código real de este judío, David ben Abraham, judío pro Israel a morir. Terminad pues de completar la medida de la culpabilidad de vuestros padres. Y por supuesto yo se lo leí la vez pasada o antepasada, se lo leí en diferentes versiones y cada una es peor. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira, vino
sobre ellos la ira hasta el extremo. Ya esto es un hecho, hermanos. Entonces, muy importante, ya terminamos con esto. En Daniel capítulo 9 hay una profecía que decreta 5 cosas específicas para el evangelio de la gloria de Cristo. Lo podemos leer en el capítulo 9 claramente. Ahí está todo esto, el evangelio, para los postreros días. Primero, está decretada el momento de la llegada del Mesías, preciso con reloj. El Señor les dijo, por no entender el tiempo de mi venida, les viene todo esto. Ya lo leímos. Y podemos leer Mateo 24 y muchos versículos donde resume la gran tribulación. Entonces, 5 cosas específicas decretó el Señor. Segundo, la muerte. Tiempo preciso y exacto. Y esto se llevan, dice que la 70ª semana para el futuro. Tercero, el final del antiguo pacto. Eso está decretado ahí en Daniel 9. Cuarto, la confirmación del nuevo pacto, cuando dice confirmará el pacto con muchos. Eso lo dice Pablo claramente. Quinto, la destrucción de Jerusalén. Ahí está decretado esos 5 puntos específicos en el evangelio de la gloria de Cristo. Así que, qué importante que hoy hayamos entendido estos fundamentos, hermanos. Gran tribulación no existe ni existirá jamás. Y hay 3 características únicas, inconfundibles, incomparables, irrepetibles, que ocurrieron en el tiempo de la visitación del Señor. Así que, bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esto es inconfundible, Señor, tu palabra. Tu palabra no dice lo que dice alguien, sino que tu palabra, Señor, ella misma, verso por verso se explica a sí misma. Toda, no culmina, porque es un solo, la unidad de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos. Y gracias, Señor, por ayudarnos a disponer nuestro corazón para venir, Señor, a exponernos a tu palabra que derriba, Señor, y queremos que derribe todo argumento que nos hayan enseñado, que no sea conforme a tu bendita y preciosa palabra. Te doy gracias por la vida de cada hermano, Señor, que se esfuerzan. Tú los esfuerzan para venir a estudiar, Señor, y por supuesto a escudriñar, Señor, tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por sostenernos hasta el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.